Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este Coscast. Estamos de vuelta después de una ausencia de algunos mesecitos. Y pues en este episodio estamos con una persona bastante interesante, bastante especial, que nos trae un tema muy interesante. Eduardo Flores Sosa, licenciado en psicología con especialidad en tanatología. Uh. ¿Cómo has estado, Eduardo? ¿Qué dice la vida? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya tenía rato queriendo venir, decía yo, ¿para cuándo la invitación? Y mírenme, aquí estoy. De hecho, yo debo admitir que yo quería invitarte más para noviembre, para toda la cuestión del Día de Muertos, que obviamente estás invitadísimo. Así es, una parte 2. Seguramente aquí me vas a tener. Así es. Pero yo creo que lo primero que debemos preguntarnos así, porque yo creo que cuando yo publiqué acerca de que iba a tener un tanatólogo conmigo, yo creo que una de las preguntas más consistentes o que varias veces me preguntaron fue de que, ¿y qué es la tanatología? Entonces no sé si tú me pudieras explicar un poco de eso. Sí, claro, mira, la tanatología en realidad recientemente ha empezado a cobrar como más importancia, o más que importancia, más bien más relevancia. En realidad la tanatología es una disciplina científica que se encarga de estudiar el tema de las pérdidas y cómo acompañar a las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas las entendemos como las pérdidas en general. Eh, Normalmente entendemos a las pérdidas como, o más bien entendemos a la tanatología y entendemos las muertes, ¿no? Es lo que principalmente asociamos a la tanatología, pero en realidad la tanatología estudia las pérdidas en general, ¿no? Pérdida de algún ser querido, separaciones, pérdida de algún objeto material. Eso es lo que estudia la tanatología, el cómo acompañar cuando perdemos algo que nos es importante en ese sentido. Bueno, y tú estudias lo que viene siendo psicología Sí. y dices, bueno, voy a entrar a este mundo, pero ¿por qué te decantaste por la cuestión de la tanatología? Fíjate que fue bien curioso porque yo estaba estudiando la carrera en psicología y cuando yo estaba estudiando la carrera en psicología tuve un profesor que justo trabajaba ahí en el centro tanatológico que fue quien me empezó a tutorear en este mundo de la tanatología y yo empecé a hacer mis prácticas en el centro tanatológico. Ya estando ahí me interesó muchísimo el tema de la tanatología, vi que era un mundo de muy humano, muy padre en el sentido de que las pérdidas, la muerte en sí muchas veces lo asociamos como algo triste, algo muy feo, algo muy terrible, pero inclusive en estos temas hay mucha bondad, mucha humanidad cuando lo sabemos hacer bien, cuando lo hacemos desde el corazón, cuando lo hacemos desde esta perspectiva muy cálida, muy humana, y, y si lo hacemos desde este enfoque tanatológico, podemos hacer acompañamientos mm, bastante, bastante cálidos y fue lo que me conectó mucho con este tema. Entonces, por ejemplo, para la tanatología, tú eres una herramienta de acompañamiento, de apoyo a las personas que están en ese proceso de pérdida o de duelo. Sin duda, sí, sí, sí. Quienes nos dedicamos al acompañamiento somos una guía. De hecho, justo de eso viene la palabra, ¿no? Nosotros somos un acompañante en estos procesos, ¿no? Siempre le decimos a las personas que estamos acompañando, nosotros siempre les decimos a las personas, nosotros somos quienes estamos acompañando en este proceso, ¿no? Finalmente tú llevas la batuta, ¿no? Tú eres quien está liderando este proceso, ¿no? Nosotros solo estamos aquí como una extensión más en este proceso de duelo que estás tomando, ¿no? Nadie más conoce el proceso mejor que tú. Y por ejemplo, las personas que necesitan el apoyo tanatológico, el paciente tanatológico, tiene que ser una persona que esté lista para recibir ese apoyo, porque ya ves que muchas veces en esas cuestiones como de
psicología o todo eso, la gente cuando le dices, oye, acude a terapia, acude a esto, como que se bloquean, cómo lidian los tanatólogos con una persona que, por ejemplo, está en ese proceso de duelo, de pérdida, que está un poco cerrado, pues para que lleve un proceso de sanación sana, o sea, que tenga su periodo de duelo adecuado, que tenga pues las herramientas para llevar un proceso de un duelo sano. Fíjate que esa es una pregunta muy compleja de responder porque finalmente, como te decía ahorita, ¿no? No hay nadie más experto en su propio duelo que la misma persona. No podríamos decir, mira, así es como tendría que vivir una persona el duelo, porque no hay nada escrito en, en eso, ¿no? No hay como una lista de decir así, 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 así. Es la fórmula perfecta para vivir el proceso de duelo, ¿no? Cada quien va a vivir el proceso de duelo como, como tenga que vivir el proceso de duelo, porque finalmente cada pérdida, cada persona es único, es única, y cada pérdida y cada proceso va a ser también único, ¿no? Y finalmente, ¿cuándo debemos de acudir con un experto? Mm, finalmente va a ser cuando la persona decida ir y cuando sienta la necesidad de que este proceso sea acompañado por un experto. ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando la persona sienta que este proceso no se está llevando de manera adecuada, cuando sienta que, que este duelo se está estancando de alguna manera, que este duelo ya le está afectando en su vida personal, que por este proceso ya no pueda seguir trabajando, que ya no pueda seguir estudiando, que ya está dejando de ser funcional, que ya no, ya las cosas no se están acomodando por esta pérdida. A eso se refiere cuando ya no se puede ser funcional por haber perdido algo o alguien que es importante para eso. Y para esto pueden pasar años, meses, porque yo creo que a veces cuando, digamos, es en la pérdida, por ejemplo, de una persona que fallece, que pues ya lo despediste, digamos, en el funeral, en los novenarios, por ejemplo, en algunas cuestiones de religión, y como que ya dicen las personas así como que, bueno, ya le eché la tierra, ya está donde tenga que estar, y como que ya no te permite, ya digamos, la sociedad o el concepto que tenemos a veces de el periodo de duelo, como que ya no te permite tener como que ese duelo alargado. Tú puedes acudir, por ejemplo, a una sesión tanatológica, digamos, 15 10 años y sigues teniendo el problema, por ejemplo, de no poder continuar con tu vida. Sí, claro. Ha habido casos donde el proceso de duelo puede llegar a durar 10, 5 años y si es así, sí es recomendable que la persona acuda con un especialista. Y un especialista quiere decir un psicólogo que tenga formación en terapia de duelo, porque esa es otra cosa. Pensamos que los psicólogos, solo por ser psicólogos, tienen formación en duelo y no es necesariamente cierto. No todos los psicólogos tienen formación en duelo. Mm, hay que ver que los terapeutas tengan formación en duelo porque no todos conocen de terapia de duelo. Y por ejemplo, tú mencionas aquí el terapeuta, el psicólogo. También cualquier otra persona podría estudiar tanatología o es nomás enfocado a la rama de terapias, de psicología, de psiquiatría. Para formarte como tanatólogo, como solo tanatólogo, cualquier persona puede formarse como tanatólogo. Si lo que quieres es dar terapia de duelo, si de entrada tienes que tener una formación como psicólogo y luego formarte como tanatólogo, si no hay ningún problema. Pero lo que es el acompañamiento en duelo, como el en sí dar acompañamiento en duelo, cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema. Y por ejemplo, esto de que, por ejemplo, hay personas que ya están viviendo el duelo inclusive antes de que la persona, digamos, fallezca. En este caso, también la tanatología cubre a las personas como en el proceso de despedirse,
pues acompañar al paciente terminal, a la persona que ya está terminando su vida. Sí, claro, fíjate que eso es muy interesante porque muchas veces pensamos que el duelo se vive a partir de la muerte de un ser querido y no necesariamente. Cuando hablamos de una enfermedad terminal, como lo comentas, se vive un proceso de duelo anticipado, es como se le conoce a estos procesos. ¿Y por qué duelo anticipado? Porque la persona, tanto la persona como la familia, empiezan a hacer este proceso de despedida donde se sabe que hay una fecha límite. A lo mejor no se tiene tan claro cuándo se va a morir, pero ya se empiezan a maquilar estas ideas de un no regreso, donde ya se sabe que la persona va a morir, donde ya se empiezan a hacer ideas de qué va a pasar cuando la persona fallezca y se empiezan a preparar para todo lo que va a surgir a partir de esto. Y claro que el proceso de duelo se empieza a vivir desde previo a la muerte del ser querido y la tanatología se puede empezar a llevar a cabo en estos procesos de despedida, no solo con el paciente terminal, sino con toda la familia que está alrededor, sin duda. Entonces, también la tanatología, por ejemplo, en cuestiones de sanación de todo esto, por lo que me comentas, puede ser más de, por ejemplo, en un nicho familiar, en un nicho no tanto como personal. Sin duda, sí, 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 la tanatología puede ayudar tanto al paciente terminal como a toda la familia que está alrededor, sin ningún problema. Excelente. Y por ejemplo, ya aquí unas preguntas que me hicieron, que se me hicieron bastante interesantes, es si la tanatología también incluye, por ejemplo, al paciente que está en un proceso de que perdió un miembro, y miembro, por ejemplo, una extremidad, algo así. Este tipo de situaciones que son tan especiales o específicas, ¿crees que un proceso tanatológico les ayudaría? Sí, sin duda. Eh, Como te decía ahorita, la tanatología no solo es para el tema de muerte, porque eh, finalmente la tanatología surge mucho a partir de Kubler-Ross, que es quien empieza a estudiar o a poner la tanatología como en el escenario y muchos de sus publicaciones los hizo a partir de este tipo de situaciones, pero em, la tanatología va más allá de eso, ¿no? Finalmente la tanatología estudia otro tipo de pérdidas y sin duda el perder un miembro es algo muy significativo, ¿no? Si yo Pues sí. pierdo un brazo, una pierna, sin duda me va a doler mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque un brazo sin duda es algo muy importante para mí y me va a doler mucho no tener un brazo, una pierna. Y sin duda el tema de la pérdida lo podemos acompañar desde este punto de vista. En el centro donde trabajo, porque finalmente vengo desde el centro tanatológico, hemos tenido casos donde hemos tenido la oportunidad de acompañar pacientes que vienen por un tema de pérdida de alguna extremidad. Y ha sido bonito acompañar este tipo de casos. Qué bueno que mencionas lo del centro tanatológico porque también fue una de las preguntas que hicieron que si aquí en Chihuahua habría alguna institución, alguna escuela que pudiera atender este tipo de situaciones. Y pues para que sepan, está el centro tanatológico de Chihuahua en la colonia Mirador. Sí, es correcto. Así es. Y me gustaría que me platicaras un poquito de los servicios que brindan como institución. Fíjate, ahí en el centro tanatológico tenemos como dos líneas de acción. Nosotros somos una asociación civil y en esta asociación civil tenemos la parte de acompañamiento y la parte eh, como la parte académica. ¿Ok? En la parte de acompañamiento damos justo lo que es la parte de terapias, consultas y
Estas consultas pueden ser tanto individuales como familiares. Estas consultas son por cita previa, llaman, agendan su consulta y hay varios terapeutas que les van a dar esta atención individual. Es lo más similar a una terapia con psicólogos. De hecho, todos los que tenemos ahí somos psicólogos de formación con especialidad en tanatología. Y o no especialidad, más bien es formación en tanatología, porque la tanatología no es una especialidad como tal, es una formación. Y además de eso, además de las consultas, tenemos talleres de duelo. Estos talleres no son todo de años, más bien abrimos como ciertos grupos al año y estos talleres van varias personas y se trabaja en sesiones y ya es con cuadernito en mano, son un grupo de 10 8 personas y es un número de sesiones en particular. Eso por la parte de acompañamiento. En la parte académica tenemos un diplomado en tanatología, que es donde formamos a nuevos tanatólogos y justamente vamos a abrir un diplomado ya en julio, perdón. En julio vamos a estar abriendo un nuevo diplomado este 14 de julio para quien le interese inscribirse. Tenemos ahí los números en el Facebook y, no sé si te pueda pasar ahorita Sí, claro, la aquí información. igual vamos a estar poniendo un banner con toda la información de tanto dirección y número de contacto y redes sociales. Claro, ahí está toda la información. Tenemos un diplomado que es donde estamos formando tanatólogos. Eso es lo que hacemos en el centro tanatológico. Tenemos el diplomado en tanatología y en la parte de consultas. Eso es como lo que hacemos en el centro. Y por ejemplo, digamos, si alguien ya aquí está interesado en formar parte del diplomado, ¿qué duración tiene? ¿Es un diplomado como tipo escuela? ¿Tiene ciertos días o cómo se maneja la cuestión del diplomado? Este diplomado que vamos a abrir tiene una duración de un año. Dura Perdón, dura todo un año. Las clases son un viernes y un sábado al mes. Las clases de los viernes son de 4 a 8 y los sábados son de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Excelente. Y pues esperemos que si hay aquí un interesado, pues involucre a la cuestión de la tanatología. Yo sé que has trabajado bastantes años en esto, que te has preparado bastante, que has atendido situaciones bastante especiales. Te agradezco mucho el que hayas venido, Eduardo. No sé si quieras agregar alguna otra cosa para este episodio. Pues nada más eso, invitarlos a estudiar tanatología. La verdad es que es una disciplina muy bonita, es algo muy humano. Normalmente la gente piensa en este tipo de temas y le da la vuelta porque lo asociamos a muerte, lo asociamos a pérdidas. Y la realidad es que no necesariamente. Ciertamente suelen ser casos que a veces nos pueden llegar a tocar de alguna forma, pero la realidad es que a veces empezamos a contactar con estos temas desde otro punto de vista y podemos percibir la vida muchas veces desde otra forma más cálida, más humana y podemos llegar a percibirlo mucho más bonito. Eh, Creo que el tema de las pérdidas, mm, de alguna forma nos vamos a ver involucrados. Creo que si no queremos tocar estos temas de manera profesional, mm, de alguna u otra forma el tema de las pérdidas nos va a tocar a todo mundo, ¿no? De alguna u otra forma todo mundo vamos a tener alguna pérdida en nuestras vidas y qué padre poder tener las herramientas para poder acomodarlas, enfrentarlas o saber eh, sobrellevarlas de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, yo los invitaría a poder pues acercarse, ¿no? A esta disciplina, ¿no? Entonces, agradezco toda tu atención, Ariel, agradezco su atención al público
y pues espero que esta no sea la última vez. No, ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí a este podcast. Te agradezco también el tiempo que nos brindaste, la información que nos brindaste, al igual que al Centro Tanatológico de Chihuahua, por las veces que nos ha abierto las puertas como empresa, como personas. Y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.